Buenos días, señora Arriaza. Gracias por atender a RT. Se anunciaron 30 días para negociar el establecimiento de oficinas de intereses en Venezuela y en Estados Unidos. ¿Ya se mantuvo algún contacto con los funcionarios estadounidenses al respecto? Sí, buenos días. Siempre un honor estar con ustedes. Efectivamente, no es por casualidad que se llega a ese acuerdo. Ha habido constantes conversaciones con los funcionarios de Estados Unidos en Caracas ante la ruptura de relaciones diplomáticas. Ha surgido esta opción para mantener el cuidado de nuestros intereses fundamentales, tanto de Venezuela en Estados Unidos como de Estados Unidos en Venezuela, y hemos alcanzado este preacuerdo que ojalá pueda derivar en oficinas de intereses en ambas capitales. ¿Con quién se mantienen dialogando al respecto? Para muchos es una contradicción que Washington no reconozca a Nicolás Maduro, sin embargo, entable este diálogo con la Cancillería venezolana. Bueno, eso habría que preguntarle a Washington por esa contradicción. Nosotros estamos hablando directamente, en principio, con quien fuera el encargado de negocios en Caracas y también con algunos funcionarios en el Departamento de Estado. Nada más conocerse de la noticia, señora Arriaza, muchos titulares de la prensa llamaban este gesto como un paso atrás de Nicolás Maduro, como una retirada, en este caso, del ultimátum que dio a los diplomáticos estadounidenses de irse de Caracas en un plazo de 72 horas. ¿Cómo lo ve usted? Mire, el 90% del personal diplomático y sus familias, personal administrativo, se fue de Venezuela en el tiempo establecido. Sin embargo, por petición de los Estados Unidos conversamos varias veces y alcanzamos este preacuerdo, que de no funcionar en el lapso de 30 días que se da, pues derivará en que también los pocos funcionarios que han quedado en Caracas y los pocos funcionarios venezolanos en Washington tendrán que retirarse y la ruptura será total y designaremos algún tercero, algún país, algún estado para llevar los trámites migratorios, consulares. En las últimas horas se conoció que el encargado militar de la Embajada venezolana en Washington apoya al opositor Juan Guaidó. ¿Cómo han recibido esta noticia? Mire, es curioso porque hasta ahora los militares que han salido declarándose están fuera de Venezuela, unos en Perú, unos en Colombia, unos en Washington. Este señor en particular, yo ni siquiera querría tratar el caso porque por una cuestión humana, es un señor que tiene una enfermedad y no quiero profundizar en ese caso. ¿Le parece entonces una decisión humanitaria por parte de este funcionario que, recordemos, es el encargado militar de la Embajada venezolana en una ciudad nada más y nada menos como Washington? Es el adjunto a la agregaduría militar, no es el agregado titular, y tiene una situación de salud delicada y más nada. No hay mayor... Y tiene 10 años en un tratamiento médico en Estados Unidos, pero de resto ignoramos cualquier razón que tenga el señor. Muy mal agradecido definitivamente es. ¿Han hablado en las últimas jornadas con el opositor Juan Guaidó después de que se autonombrara presidente interino del país? Bueno, usted es público la reunión del 22 de enero entre ese diputado y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el ministro Freddy Bernal. No sé si ha habido reuniones posteriores, sin embargo, es bueno que el mundo sepa que nosotros mantenemos una comunicación constante con la oposición venezolana y que incluso en diciembre estuvimos a punto de lograr un acuerdo donde ellos proponían la reactivación de la Asamblea Nacional mediante un acuerdo conjunto entre ambos sectores, y que finalmente, cuando hicieron las consultas con el Departamento de Estado, con la extrema derecha venezolana, descartaron, pero comunicación siempre existe. Señor ministro, ayer, en la jornada de ayer del Consejo de Seguridad, escuchábamos al representante de uno de los países que ha mediado entre el gobierno venezolano y la oposición. Acusaba a la oposición de defender primero que todo sus intereses, pero también lanzaba un dardo a la delegación oficial del gobierno venezolano, acusándolos de falta de flexibilidad en ese sentido. Habría que preguntarle a él por sus opiniones. Nosotros lamentamos que las presiones del gobierno de Estados Unidos contra algunos
presidentes y algunos gobiernos en la región hagan que ellos cambien de posición de manera tan abrupta, pero son sus opiniones personales, no puedo yo juzgarlas. ¿Hay comunicación con los gobiernos de Uruguay y México luego de que se ofrecieran para actuar como mediadores en este proceso? Hay comunicación diaria, correcto, sí. ¿Y se prevé entablar alguna mesa de diálogo en las próximas jornadas? Mire, si la oposición venezolana quiere sentarse con nosotros dentro de media hora, nosotros nos sentamos. Es que en realidad nunca nos hemos levantado de la mesa de diálogo. Los que se levantan, se sientan, se vuelven a levantar, vuelven a sentarse, son ellos. Yo quiero, ojalá que haya voluntad de ellos, que pidan el permiso, la autorización de sus jefes aquí en Estados Unidos y que se puedan sentar con nosotros a buscar una solución, pero enmarcada en la Constitución venezolana, que tanto ellos enarbolan como nosotros, y es magnífica la oportunidad para que nos sentemos en torno a las disposiciones constitucionales y podamos lograr entre los venezolanos construir nuestro camino político hacia el futuro. Señora Raza, ¿le sorprendió a usted, al gobierno venezolano, ver el apoyo que se manifestó el pasado 23 de enero en las marchas convocadas por la oposición, sobre todo en Caracas? Sí, y no nos extraña en lo absoluto. Nuestro país, recuerden ustedes, desde el año 2001 estamos en efervescencia política, es una revolución. El pueblo venezolano puede decidir libremente si quiere tomar el camino de la revolución, de la izquierda, del progreso, o si quiere irse por la vía del neoliberalismo y el imperialismo. Pero libremente en democracia puede tomar la decisión, y ha habido inmensas marchas, tanto de un sector como del otro, y en ese caso, ese día, ambos sectores marcharon en paz y se impidió lo que buscaron desde Estados Unidos, como lo hicieron en el año 2002, una tragedia en Caracas, que corriera la sangre, que la manifestación se convirtiera en violenta. Por el contrario, todo estuvo en paz y avanzamos, como siempre lo hemos hecho, con manifestaciones públicas y con plena libertad. ¿Tenían conocimiento, estaban preparados para que Juan Guaidó tomara el papel de líder de la oposición? ¿Conocían que esta era una de las posibilidades que tenía? Creo que la oposición venezolana tiene sus propios códigos y entiendo que le correspondía a la presidencia de la Asamblea Nacional al partido Voluntad Popular, y este señor lucía como uno de los más probables candidatos a asumir la presidencia. Sin embargo, yo difícilmente se le pudiese calificar de líder, ¿no? Es un dirigente de la oposición venezolana que le ha tocado este momento, y con muchas presiones de sus jefes. Aquí al señor Marco Rubio lo llaman Auster in Chief, el New York Times lo llama así aquí en Nueva York, que es como golpista en jefe. Las presiones que ha habido sobre este joven diputado venezolano de la extrema derecha lo han llevado a tomar estos misteriosos caminos inconstitucionales que pueden hacerle daño a la institucionalidad en Venezuela, pero que no ponen en riesgo en lo absoluto la gobernabilidad de las instituciones legítimas en el país. Usted ayer criticaba y se sorprendía de que naciones europeas siguieran los pasos. Usted llamaba de Washington a la hora de llamar a elecciones libres y de pues defender la legitimidad de Juan Guaidó. Ha dicho que su gobierno no va a respetar ese ultimátum de 8 días que le impusieron gobiernos de Francia, de Alemania, de España y de Reino Unido. ¿Qué va a pasar si sucede ese reconocimiento de Juan Guaidó por parte de estos países? Miren, el libertador Simón Bolívar y su generación de guerreros echaron al imperialismo y al colonialismo europeo de Venezuela hace 200 años. Y a nosotros nos parece absolutamente, primero es injerencista hasta más no poder, segundo es prepotente y tercero es artificial. No hay manera de ponerle ultimátum, plazos a un pueblo soberano. Que si pasan los 8 días y ellos deciden esto o lo otro, allá ellos. El único reconocimiento que la revolución bolivariana, que la democracia bolivariana amerita y necesita es el del pueblo venezolano. Los demás gobiernos nos tienen sin cuidado. Pero estudian romper relaciones diplomáticas con estos países también. Nicolás Maduro en una de sus comparecencias públicas ha dicho, se dirigió a la delegación española presente en Caracas, dijo que si querían irse que se fueran. ¿Estudia el gobierno venezolano romper relaciones con algunas de las naciones europeas si se produce el reconocimiento de Juan Guaidó?
Mire, hasta el momento nosotros nos hemos concentrado en el jefe mayor del golpe, en el dueño del circo, que es el gobierno de los Estados Unidos, el señor Trump y sus voceros. Allí está la gran pelea, el centro del conflicto está allí planteado. Sin embargo, por supuesto, la Cancillería venezolana evaluará caso por caso y le hará recomendaciones al presidente. Pero esas son situaciones subalternas, adjetivas. Lo sustantivo está en esta polémica y esta diatriba con los golpistas principales que están en Estados Unidos. No me responde, señora Arriaza, directamente. Quisiera saber cómo se pueden mantener relaciones diplomáticas con países, en este caso no solamente estoy hablando de Europa, sino también las naciones de América Latina que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino del país. ¿Cómo se mantienen nexos y contactos con naciones que han efectuado semejante paso? Mire, eso habría que preguntárselo a ellos, porque ellos mantienen su representación en Caracas, porque ellos siguen comunicándose con la Cancillería venezolana, enviando notas diplomáticas, haciendo reuniones con los diplomáticos venezolanos. Nosotros estamos concentrados, insisto, en quienes están al frente, como nunca antes en América Latina. En este caso, el gobierno de Estados Unidos no está detrás del golpe, sino delante del golpe. Y nosotros estamos concentrados en neutralizar los ataques de Washington, que neutralizaría a su vez los ataques y las posiciones que han asumido todos esos gobiernos subalternos, tanto en América Latina como en Europa. ¿En qué se basa en estos momentos la colaboración de Venezuela con Rusia, la cooperación entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin? ¿Han solicitado a Moscú ayuda militar? Eso es absolutamente un rumor. Nosotros, la cooperación con Rusia desde tiempos del comandante Hugo Chávez, con el presidente Putin, siempre ha venido nutriéndose, profundizándose a lo largo de los años. Creemos que el presidente Nicolás Maduro y el presidente Putin han logrado llevarla a un nuevo nivel. Hay cooperación en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en el ámbito agrícola, en muchos ámbitos de la economía nacional, en el ámbito financiero, y también hay cooperación militar que siempre ha existido. Sin embargo, nosotros lo que tenemos con Rusia son unas relaciones de amistad en términos de igualdad y de respeto en varios ámbitos de la vida nacional. ¿Está sobre la mesa, señora Arriaza, la instalación de bases militares de Rusia en territorio venezolano? Si se leen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, verán que la Constitución impide cualquier tipo de instalación de bases extranjeras en el país. Lo que sí hay es una cooperación militar extensa, ya que además Venezuela, como usted sabe, hasta el año 99 fue una neocolonia de los Estados Unidos. Todo su ejército dependía de la tecnología estadounidense y fue los Estados Unidos quien cortó, quien bloqueó cualquier tipo de asistencia militar a Venezuela, de venta de repuestos, de cooperación militar, y gracias a la cooperación con Rusia, Venezuela mantiene al día un equipamiento militar con alta tecnología y siempre seguiremos en esa colaboración. Está el presidente venezolano Nicolás Maduro participando en lo que él ha llamado las maniobras militares mayores que han existido en la historia de Venezuela. Muchos lo han criticado alegando la situación de crisis económica en la cual se encuentra el país. No tiene que ver nada una cosa con lo otro. El presupuesto venezolano contempla las partidas para cada sector. En este caso, los ejercicios militares venezolanos son fundamentales. Hoy mismo, el jefe de gabinete que está allí sustituyendo al titular en la Casa Blanca decía que siguen todas las opciones sobre la mesa y que no descartan una operación militar contra Venezuela. De manera que es nuestra obligación patriota, constitucional, defender al pueblo de Venezuela, y tenemos que estar absolutamente preparados. Tiene nuestra Fuerza Armada que estar absolutamente coordinada para enfrentar cualquier escenario.
Me habla usted de los presupuestos de Venezuela para las diferentes esferas. Señora Arriaza, según estudios, en los últimos años el 64% de la población ha perdido una media de 10 kilogramos de peso debido a la falta de alimentación o a la alimentación no correcta. ¿Está cubierto el presupuesto para garantizar un correcto acceso a los alimentos por parte de la población venezolana? Mire, habría que examinar bien esos estudios. Nuestra economía ha tenido impacto fuerte, sobre todo de las sanciones, así llamadas, del bloqueo, de la persecución financiera del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares, de euros bloqueados en el exterior, la imposibilidad de utilizar los mecanismos financieros para trabajar con Venezuela, pero por supuesto que eso deja heridas también en la sociedad, lo que no implica que el presidente Nicolás Maduro haya sacrificado ni un dólar, ni un euro, ni un bolívar en la inversión social. Hemos seguido adelante, protegiendo al pueblo, hemos diseñado nuevos procesos tecnológicos como el Carnet de la Patria para garantizar que los subsidios lleguen directamente a las familias que lo necesitan, que las viviendas, que van casi 3 millones de viviendas entregadas, se le dé a la familia que en realidad necesita esa vivienda, y seguiremos nosotros redistribuyendo la renta nacional, la riqueza nacional de manera igualitaria. Al final en Venezuela lo que hay es una gran pugna por esa renta, por esa riqueza nacional, entre la burguesía que quiere tenerla para sí, para entregársela a los Estados Unidos y a su élite, y entre la revolución bolivariana que quiere mantenerla para la inversión social y el bienestar y la felicidad del pueblo venezolano. Señora Arriaza, los índices de violencia son también otro de los motivos por los cuales muchas personas se decantan o se decantarían por un cambio de gobierno en el país. No sé de dónde saca la información. La situación de la seguridad en Venezuela incluso ha tenido mejoría en los últimos meses. Le digo de dónde lo tengo. La obtengo según la ONU, perdón que le diga, según la ONU, en el año 2014 Venezuela estaba entre los 3 países más violentos del mundo, con las tasas de homicidio más altas del mundo. No sé, habría que ver con detalle esos estudios, pero luego tú lo llevas ya a la opinión de venezolanos que se van o se quedan. El hecho es que nosotros estamos gobernando en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito de la seguridad, y vamos a salir adelante con un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía, su independencia, su capacidad de tomar sus propias decisiones sin que le impongan desde los centros de poder capitalista su destino, y eso es lo importante. ¿Estaría el gobierno venezolano dispuesto a convocar elecciones si de esta manera se lograra solucionar la crisis que vive actualmente en el país? Mira, te insisto, Aliana, hay una constitución en Venezuela y las elecciones se convocaron el año pasado, si es que te refieres a las elecciones presidenciales. Se llevaron adelante, casi 10 millones de personas participaron a pesar del boicot más grande internacional, nacional, que se puede haber existido sobre unas elecciones libres, y hay un mandato popular y hay un presidente que acaba de comenzar su ejercicio. Lo que nosotros siempre hemos dicho desde el primer día de la Revolución Bolivariana es que estamos dispuestos a sentarnos con nuestros contrincantes, con nuestros adversarios políticos, y sobre la base de la Constitución alcanzar los acuerdos políticos necesarios para que podamos seguir avanzando en paz, que es la gran victoria de Venezuela, la paz a lo largo de los próximos años. Hablando de la Constitución de Venezuela, señor canciller, desde muchos bandos se acusa precisamente al gobierno venezolano de violar la Constitución cuando Nicolás Maduro firmó aquel decreto para establecer una asamblea constituyente, también cuando se ha nombrado, se ha catalogado en desacato a la Asamblea Nacional que tenía mayoría parlamentaria. ¿En qué estado está el proceso de la Asamblea Constituyente, esa preparación que se anunció sobre una nueva Carta Magna del país? Bueno, tú sabes que quien diga eso es un absurdo. Léanse la Constitución venezolana, las maneras para reformar, para modificar la Constitución, está claramente establecida la Asamblea Nacional Constituyente y quienes pueden convocarla. Y el primero que aparece aquí es el presidente en Consejo de Ministros, tal como se hizo.
y luego esa Asamblea Constituyente está en funciones. Lo primero que logró la Asamblea Constituyente fue derrotar la violencia política de la oposición extrema en Venezuela, financiada desde el exterior en el año 2017. Apenas el último acto de violencia política de aquella cadena de eventos de ese año fue el día de la elección constituyente. Al día siguiente logramos la paz política en el país, que hemos mantenido y que nos ha permitido pasar por ese ciclo electoral de elección de gobernadores, de elección de alcaldes, de elección de concejales, de la elección presidencial y que nos ha traído hasta aquí. Y la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de los poderes plenipotenciarios que le da la propia Constitución, está en el proceso de discusión sobre la posibilidad de mejorar el texto constitucional. Ahora, llama la atención que en un primer momento se haya dicho que ese texto constitucional estaría elaborado en un plazo de 2 años, sin embargo, ahora tiene tiempo indefinido. No tiene tiempo indefinido. La Asamblea Nacional Constituyente... Así lo dijo Diosdado Cabello, que estaría funcionando durante un plazo indefinido hasta que se termine la gestión. Mientras haya amenazas, mientras haya un golpe de Estado en proceso, mientras haya una amenaza de operación militar, nosotros necesitamos toda la institucionalidad constitucional activada, plenamente activada. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional Constituyente sería la institución más importante, ya que es la más poderosa que la Constitución venezolana contempla. En ese sentido, la Constituyente estará hasta que las circunstancias políticas así lo ameriten. Entonces, ¿la nueva Carta Magna no es el objetivo primordial de esta instancia? La Asamblea Nacional Constituyente tiene varios objetivos. El primero, mantener la paz, defender la soberanía, la independencia de Venezuela. No solo la Asamblea Nacional Constituyente, sino todos los poderes públicos en Venezuela. Y es lamentable que uno de esos poderes se preste precisamente al golpe de Estado y a la intervención internacional, que es la Asamblea Nacional. Pero ojalá que rectifiquen, ojalá que entren en el cauce constitucional y que puedan desde la Asamblea Nacional también impedir cualquier tipo de agresión contra la soberanía y la integridad de Venezuela. Señora Arriaza, ¿qué mensaje le envía a la oposición y a ese pueblo que en estos momentos apoya a la oposición del país? Miren, el mensaje es el único mensaje posible. Nosotros tenemos un país hermoso, tenemos grandes potencialidades y tenemos para nosotros el compromiso de proteger nuestra integridad, de proteger ese regalo que nos dio la providencia, que es Venezuela. Y no podemos hacerlo atacando a la propia Venezuela, no podemos hacerlo aliándonos con los enemigos de Venezuela, sino entre nosotros como venezolanos buscando nuestras propias soluciones y apelando a nuestras instituciones y a nuestra Constitución. Todo lo demás está fuera de la Constitución y es un peligro, es una amenaza contra el propio país. Rectificar, reflexionar y que podamos entendernos, que podamos dialogar y que podamos construir en conjunto el camino a seguir. ¿Habrá consecuencias legales para Juan Guaidó y el resto de la oposición por haberse autoproclamado presidente interino del país? No soy yo juez ni fiscal para determinar eso. En Venezuela hay leyes, hay códigos y será la justicia la que se encargue de determinar si hay delitos o responsabilidades. Y con respecto a los militares que en este caso también han desertado de las filas del ejército. Hay códigos y hay leyes militares también, y hay un sistema complementario de justicia militar que tomará sus decisiones. Muchísimas gracias, señor canciller, por haber atendido a RT. Era el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela comentando para RT en exclusiva la situación de su país y los planes diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro. Continúen con nuestro canal.